Elvis, ahora sí platícanos. ¿Qué Perfecto. es lo que está pasando? Buenísimo. Pues, como vimos en la primera parte, el profe Zulup, aquí mi hermano Irving Zulup, pues tiene una forma, descubrió hace algunos años una forma muy didáctica y práctica de transmitir los conocimientos, especialmente en esas materias que nosotros le llamamos complejas, o habilidades que nosotros llamamos complejas, como matemáticas, física, química, entre otras. Y descubrió cómo transmitirlas o enseñarlas de forma práctica, ¿no? Siempre hemos dicho que el conocimiento o la practicidad que tiene en su cabeza es una metodología que se puede replicar, ¿no? Inclusive siempre hemos pensado que no solamente de él, sino que la gente no se ha atrevido a llegar o no ha podido llegar a esta forma o a esta metodología mental, ¿no? Entonces lo que hicimos fue abrir un centro que se denomina Centro de Desarrollo de Habilidades Complejas, que básicamente se enfoca en desarrollar aquellas habilidades que los alumnos no saben que pueden, de las que tienen capacidad, no saben que tienen capacidad. ¿Cómo nos dimos cuenta con eso? Cuando en los primeros intentos, más bien en los primeros clases o grupos que tuvimos donde el profe Zulup transmitía o preparaba alumnos, nos dimos cuenta que el método estaba funcionando cuando la gente nos retroalimentaba, ¿no? Nos decía que ahí los alumnos aprendían más que en su misma escuela. Nos dimos cuenta que la gente venía de otros estados, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, hasta Veracruz, solamente un fin de semana para venir a tomar clases o a tomar regularización o a prepararse. Y ahí nos dimos cuenta que había algo. Pasaba algo, que venían de tan lejos a aprender, no es como que normal en esta cultura mexicana. Inclusive jornadas largas, ¿no? En estas jornadas largas, literal de 8, las primeras fueron como de 6, 8 horas, y teníamos gente que llegaba a las 8 de la mañana, inclusive abríamos a las 9 y nosotros no habíamos llegado, y veíamos con las cámaras y estaban haciendo cola, wow, ¿no? Entonces como que nos apurábamos a ir a la escuela, y entonces nos dimos cuenta que la gente llegaba desde las 8 de la mañana y se iban a las 5 de la tarde, y teníamos papás sentados, ¿no? Sentados esperando. En realidad al principio fue con la intención de que esto tuviera fines educativos, y ahí es como que nos fue cambiando y nos empezamos a cuestionar varias cosas que te quiero platicar ahora. Ajá. ¿No? Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta, yo siempre le he dicho a Irving, esto que tú sabes es un método. Uh-huh. No sé cómo desglosarlo, en ese momento pensábamos, pero aquí hay algo, ¿no? ¿Cómo hacemos que más profesores lo lleven a cabo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver que el método funcionaba, que no estábamos locos, y empezamos a construir la imagen de Irving como lo que es, como el profesor, como un geniecito, ¿no? Te lo decía fuera del aire, ¿no? Sí. Yo sí recuerdo de entrar de Irving, ¿quieres sopa? Y Irving así con un chingo de fórmulas en la pared, ¿no? Y siempre desde niño hemos como, más de jóvenes, como que rebotábamos sobre el origen del universo. Y siempre le decía, ¿qué opinas de Dios? Y a Irving, ¿no? ¿Sabías que Dios se puede calcular matemáticamente? Así como... ya será para ¿Es en serio? Pero ¿Dios se puede calcular? ¿Dios es un algoritmo? ¿La fe es un algoritmo? Estás destruyendo aquí el catolicismo y las religiones, ¿eh? Da para muchísimo. Entonces imagínate estas pláticas de que ya las tendremos. Sí, que ya las tendremos, ¿no? Que teníamos Irving y yo en su momento de... él como físico y yo nada más se que algo sabe. Algo sabe, sí. Y yo creativamente con muchas preguntas, pues como que siempre hemos tenido estas pláticas. Sí, tú con la duda y él con la práctica. Sí, con la práctica. Inclusive, hoy ya casi no, pero hubo un tiempo donde nos unía también el tema por la metafísica y el cerebro. La verdad es que nos encanta el tema del cerebro, nos encanta. Cada quien yo desde una perspectiva más creativa, Irving desde su funcionamiento. Entonces siempre ha sido tema de conversación. Pero bueno, como que esta curiosidad por el conocimiento la hemos tenido. Pero Irving y yo creemos en algo, ¿no? Creemos que el mundo solo se puede cambiar con dos cosas, ¿no? Obviamente hay más factores. Con la educación y habilitando una alimentación para todo el mundo, distribuyendo la riqueza de forma igualitaria, ¿no? Claro. Entonces, porque creemos no lo digo yo, lo vemos en el mundo, y una desigualdad terrible. Entonces, cuando empezamos a ver que la gente que creía en nosotros era gente de escasos recursos, nos removió el corazón. Principalmente.
principalmente. Qué interesante. La verdad es que crecimos en una familia abarrotera de mini supers y demás, entonces conocemos perfecto el negocio, aunque no nos dedicamos a eso hoy. Entonces crecimos con una mamá que siempre nos dijo, no, si la gente no tiene, hay que darle, o hay que darle fiado y que nos lo vaya pagando. Pues así es nuestra mamá. Mi mamá nunca se le olvidó de dónde vino, ¿no? Y nosotros siempre lo transmití, para nosotros es normal. Irving y yo siempre hemos estado juntos en el negocio. Inclusive nos estábamos acordando la vez pasada que hasta jugábamos a tirarnos limones y todo, o sea, hacíamos guerritas. Compartíamos domingos y seguro enteros. También le sacó fórmulas a la parábola para pegarte, ¿no? Seguro. Sí, los grados de desviación. Seguro. Conociendo su cerebro, seguro. Entonces compartimos muchas tardes con mamá en el negocio. Entonces, pues lo vimos. Entonces, para nosotros es muy normal, por ejemplo, habilitar como productos de muy fácil acceso, de muchos pagos ridículamente, ¿no? Inclusive cuando vemos que alguien realmente lo necesita, va completamente gratis. O sea, que generalmente que el objetivo principal es eso, ¿no? Pues te platicaré de un curso de verano que arranca próximamente, que es completamente gratis, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a ver que la gente que confiaba en nosotros era gente que aprendía, gente que no necesariamente le estaba pasando bien o que le costaba un poquito más, ¿no? Pues decidimos hacer algo, y así es como nace el Centro de Desarrollo de Habilidades Complejas, porque nos dimos cuenta que la gente sí quiere aprender, pero injustamente solamente va a aprender mejor si lo puede pagar. Y así es como nace el Centro de Desarrollo de Habilidades Y empezaron Complejas. a investigar ustedes con esta gente. Platícanos de eso. Para esto hicimos lo que nosotros llamamos estudio de mercado, que juntamos a nuestros alumnos con sus papás, y mientras Irving agarraba a los alumnos, yo agarraba a los papás y le preguntaba qué ven nosotros, ¿no? Y el primer caso que nos voló la cabeza, y de aquí nace todo lo que empezamos a investigar, es una señora que venía de Puebla o de Hidalgo, de la Sierra. Ajá. Y me dijo, me hago 4 horas cada semana para venir aquí, pero con su hija. Con su hija. Bueno, que mi hija. Era una hija, pero vale la pena completamente, porque mi hija dice que aquí aprende más que en la escuela. Entonces era la señora que estaba de 8 a 5. Una señora que la verdad, creo que a los dos, pero creo que más a mí ese tipo de temas a mí me conmueven muchísimo, y casi me hace llorar. Sobre todo porque esa confianza estaba depositada en nosotros, ¿no? Y nos agradecían y sonreían los papás. Entonces ahí dijimos, wow, ¿por qué tienes que recorrer 4 horas para encontrar una mejor opción educativa cuando se supone que ya tienes una? Claro. ¿No? Entonces, eso quiere decir que algo andaba mal en la educación en México en general. Y no hay que rascar mucho. Sí, no hay que rascar mucho, pero en realidad lo sabemos. Yo he platicado del tema que aquí la educación en el país es muy lo peor, mala, ¿no? A nadie le importa. Tampoco se trata ahorita de tirarles mala onda. No. Que sí deberíamos. Total. Pero justo por eso nacen ustedes. Totalmente. Entonces dijimos, aquí algo está pasando, aquí aprenden más que en otros lados, ¿no? Entonces seguro pasaremos en la pantalla estas imágenes, pero nos preguntábamos, Irving y yo, ¿qué tanto predispone a las personas en su desarrollo personal un sistema educativo deficiente o eficiente, ¿no? Porque imagínate que esa señora no se atreviera, porque es eso, o sea, atreverse a salir de su zona de confort, a venir 4 horas desde Hidalgo, desde Puebla, a tomar una educación con el método que diseñó mi hermano. O sea, 4 horas, si no se atreviera, y la gente que no se atreve tendría que conformar con la educación que recibe, muy pobre, ¿no? Entonces, si no te educas mejor, evidentemente tienes menores posibilidades de hacer cosas mejores, ¿no? Entonces dijimos, la educación siempre dispone. Competitivo en la parte adulta de la vida, ¿no? Totalmente. Y dijimos eso, de ahí justo esa pregunta salió, nos sentamos Irving y yo, dijimos, a ver, o sea que si no te preparas mejor, no puedes ser el director de una empresa. Claro. Entonces eso quiere decir que si el sistema te condena a vivir con la poca o nula educación que te da, estás condenado a vivir con eso y no hay otra. Entonces, ¿qué pasa si la gente no sabe que sí puede ser buena para matemáticas? ¿Qué pasa si la gente no sabe que puede ser buena para química, física? Y otras que ya tenemos un rango muy completo, pero con esas preguntas nació. Entonces dijimos, y yo le decía a mi hermano, ¿no? Esa era la pregunta de mi hermano. Yo le decía, yo he creído toda la vida eso.
¿no? Yo he visto, porque a mí me ha costado, yo he visto a gente que le ha costado que, pues bueno, no estudiaron en escuelas privadas, pero en las escuelas públicas que se retan, no todos tienen la fortuna o el privilegio de retarse, pero bueno, pueden llegar más lejos. Pero ¿qué pasa? Que la gente que no tiene chance de cuestionárselo, porque pues sí, está ocupada en vivir, ¿no? sobrevivir. Sí, exacto. Es condenarse a es vivir con la condena de tener que conformarte con eso. Al conformismo. Sí, porque a veces la visión no te da por que hay que sobrevivir, básicamente. Sí. Hay que comer, básicamente. Entonces dijimos, ¿y esa gente, no? ¿Cómo hacemos? Yo le decía a mi hermano, yo justo he pensado lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Y así nació en una mesa, estábamos comiendo pasta, ¿no? Y le dije a mi hermano, ¿qué pasaría si esa gente que no sabe que es buena para matemáticas, como tú te diste cuenta en su momento y creaste una estructura mental maravillosa, ¿qué pasa si esta gente no sabe? Está condenada entonces, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente, no nos preocupa la gente que sí lo puede pagar, nos preocupa la gente que no puede pagar, porque es la gente que mueve México, que mueve la producción, ¿no? Los medios de producción. Sí. Aquí salen otros temas, pero sí. Pero sí, y así nació, ¿no? Entonces decidimos crear el Centro de Desarrollo, y entonces nos metimos un poquito más a estudios que están publicados, por ahí te compartimos las ligas. Lo primero que hicimos fue ver cómo estaban los pilares de aprendizaje de la SEP. Y dijimos, pues obviamente está mal diseñadísimo y por eso no aprendemos. Todo lo contrario. Nos llevamos una gran sorpresa, porque para eso nos aliamos con 5 profesores activos de la SEP, y una de ellas que estaba muy metida y muy clavada, nos explicó lo que te voy a leer. Te voy a leer los pilares de la SEP para que veas hasta dónde puede llegar. Esto es lo que ven todos los niños en cualquier Lo que se supone. Wow, claro. Lo que se supone. Claro. A lo mejor solo se lo habilitan a las escuelas privadas. Claro. Porque las escuelas públicas estamos jodidos, claro. ¿no? Entonces, imagínate que hay educación socioemocional, artes, proyectos de impacto social, conocimientos regionales, contenidos relevantes, potenciar el desarrollo personal y social, ampliar la formación académica, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, obviamente educación física, que creo que es lo que todos vivimos, y la educación emocional, ¿no? O sea, me estás hablando de Dinamarca. Ajá, creo que vivimos en Dinamarca y no lo sabíamos, nada más que no lo hemos visto. Entonces dijimos, ¿y esto? ¿Dónde está esto, no? Vivimos, y para esto aquí va un dato interesante, nos decía la maestra. Imagínate que hoy por hoy el sistema educativo en México está regido por un programa, el programa 2007. Y los maestros a los que sí nos interesa, estamos luchando por que al menos nos pasen al programa 2011, ¿no? No, man. Entonces imagínate. A nadie le interesa, supongo que no es nada fácil, pero la educación es un pilar, ¿no? Claro. De cualquier sociedad. Entonces a nadie le interesa crecer esto, y le preguntábamos a la maestra, ¿te acuerdas? Oye, y así, solo para entender un poquito más el tema educativo, tienes como, a ti te veo muy apasionada y se ve que estamos alineados en objetivos. Tú tienes compañeros que no se apasionen, que no quieren, creo que el 90%. Son maestros que no les quedó de otra, ¿no? Son maestros que no tienen vocación, que no les interesa que los alumnos enseñen, y sobre todo la SEP, pues no te hace apasionarte ni te prepara, ¿no? Sí, ¿no? Como debe ser. Entonces, claro, estamos jodidos, Sí. ¿no? No hay otra palabra. La verdad, ¿no? Entonces nos fuimos a ver cuáles son las creencias recurrentes de la juventud o de los niños. Entonces nos dimos cuenta de frases como esta, literal por papás y alumnos, ¿no? Yo por eso estudié una carrera que no llevaba matemáticas. A mí las mates nunca se me han dado. Me aterra ver fracciones. Veo números y hasta me asusto. ¿Te suena algo de esto? ¿De alguna parte de tu vida? ¿Mi infancia? ¿Me estás describiendo? Totalmente. Entonces dijimos, no, porque no es que seas malo, es que a nadie le ha importado que tengas una estructura mental para poder resolverlo. Pero en el momento en el que sabes y te das cuenta que hay una estructura para resolverlo, entonces te darías cuenta que ni eres malo ni bueno. No los involucran para... Solamente no estabas involucrado con un sistema efectivo, ¿no? Y más, si volteas a ver a algunos, no todos obviamente, ¿no? Profesores que pues no se interesan por la educación, y un sistema que lo que menos quiere es que seas educado porque no le conviene, chamba, ¿no? Te quieren para ser un obrero, la verdad, ¿no? Sí. Entonces, porque hay algunos que les conviene. Entonces, pues ahí nos dimos cuenta que, cuánto pudiéramos aportar nosotros, y qué pasaría si esto lo llevamos a otro, en términos educativos, a otros lugares, ¿no? Entonces,
Irving y yo literal definimos qué era una creencia, ¿no? Entonces, las creencias son este conjunto de valores y pensamientos, son modos de ver las cosas, son verdades que aceptas y asumes desde muy chiquito, entonces te marcan como persona, pero también influyen en tu actuación profesional y personal, en tu futuro, ¿no? Entonces dijimos, eso es una creencia. Entonces, la creencia, una vez que está infundada y nadie te la refuta o si no la cuestionas, ya fue, ya ahí se quedó. Y vas a ser obrero toda la vida, ¿no? Y no es que esté mal, todo lo contrario, ¿no? Eso mueve México, pero no porque a alguien más le convenga, ¿no? O sea, necesitamos vivir la educación, necesitamos estar mejor preparados, ¿no? Entonces las investigaciones demuestran que las creencias que tengan los maestros acerca de la enseñanza, del aprendizaje de sus estudiantes afectan sus procesos de planificación, instrucción y evaluación en el aula, y además tiene una repercusión en el desempeño y aprendizaje del alumno en clases, ¿no? O sea, si tú tienes un profesor que tampoco nunca lo ha cuestionado, que no tiene esta pasión, que no tiene una estructura, que no desarrolla, pues también condenas al alumno porque pues no hay, ¿no? El interés. Sí, ojalá algún día, pronto, puedas tomar una clase con Irving, ¿no? Aparte de las de TikTok. Aparte de las de TikTok. Y te vas a dar cuenta que Irving es un involucrado en que el alumno aprenda, enseña, y aparte que usa mnemotecnias, usa estructuras mentales, te enseña hacks, te quita como nosotros le llamamos sobrecarga de conocimientos, o sea, cosas que no vas a usar y las sustituyes por cosas que vas a necesitar en ese momento, ¿no? Entonces, pues, ¿quién? ¿No? La verdad es que el sistema no te ayuda a hacer esto, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta, por ahí te comparto la plantilla del porcentaje de egresados del 2020, y analizamos UNAM, UAM e IPN, ¿no? Y nos dimos cuenta que las carreras más demandadas tal vez sí algunas son de matemáticas y algunas no, pero en el egreso ninguna de matemáticas. O sea, alta deserción. Alta deserción. Entonces solamente se titulan, mira, aquí está la UNAM, el 11%, que es el rango más alto, licenciados en Derecho, Psicología, Relaciones Internacionales, Enfermería. UAM, lo mismo, licenciados en Derecho, Psicología, Sociología y tal vez los arquitectos. IPN, ¿no? Que es más ingenierías, pues sí hay ingeniería mecánica, pocos números. Entonces nos dimos cuenta que las carreras que menos estaban... menos que tienen números son los que más egresaban de las universidades más importantes de México, al menos las públicas. Entonces ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando, ¿no? Que evidentemente el no tener una estructura mental de resolución de materias como las ciencias o habilidades complejas, como nosotros les llamamos, pues evidentemente estaba repercutiendo en los adolescentes, ¿no? Entonces, Irving y yo nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si todas las personas sacaran su máximo potencial desde la educación inicial? ¿Qué pasaría si las personas pudieran romper las falsas creencias educativas, ¿no? Entonces, decíamos, inclusive lo fuimos llevando en un slide para nunca olvidarlo. Sin embargo, es más complejo de lo que imaginamos. Hay rezago educativo por la pandemia, está comprobado, ¿no? Irving lo veía venir y hoy lo comprobamos y lo hemos compartido con otras escuelas. Me decías que ahorita la estructura de la SEP estamos atrasados 12, 13 años. Sí. Y aparte le añadimos la pandemia. Y aparte añade la pandemia. Sí. Porque es diferente. Una cosa es la estructura, sí, que no la llevan a cabo, y otra cosa es el tiempo que se perdió en pandemia por estar en casa, porque no hay esa conexión inmediata de persona a persona, ¿no? Claro. Digo, es una gran ventaja que hayamos adelantado unos 5 años con el tema de las videollamadas y demás, que está increíble, pero nadie estaba preparado como para afrontarlo. Sí, porque también fue un aprendizaje. Totalmente. Y en términos educativos, imagínate, si venías mal presencial, ¿cómo vas a venir mejor cuando no lo ves, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente hay un rezago ahí importante, ¿no? Aparte, inclusive tal cual lo pusimos, el rezago educativo y aparte la pésima calidad del sistema educativo en México. Pero todos deberíamos tener derecho a la educación. Entonces decíamos, Irving, ¿por qué solamente los que pueden pagarlo, no? Y nos conmovió mucho esta y otros casos donde gente venía de lejos, ¿no? Hemos tenido gente de Perú, gente del sur de Estados Unidos, gente de Colombia, gente de Costa Rica, que van a entrar a sus universidades públicas, pero encuentran en nosotros una forma diferente, ¿no? Porque la verdad es que los conocimientos para entrar a una universidad, pues básicamente siempre son en la misma medida, pero pues
Nadie te lo enseña. Entonces, este es un método de aprendizaje, no es un método para, ¿cómo lo puedo decir? Como un sistema que podría variar dependiendo del país. Es un método de aprendizaje global. Las ciencias siempre en cualquier parte del mundo son las mismas, ¿no? Entonces, pues se solucionan, ¿no? Nuestra visión y nuestro sueño es llegar a muchos países. En términos de negocio, de repente hay muchos retos que resolver, pero el sistema está ahí y es algo en lo que creemos y es algo que sabemos que funciona, ¿no? Entonces, mira, te voy a platicar algunos datos importantes que nos inspiraron a llevar esto a un lugar más grande, ¿no? Mira, son datos de Forbes, son datos del Centro de Investigación en Política Pública, ¿no? Alumnos con menos aprendizaje significan futuros trabajadores con menos habilidades, lo que puede reducir sus ingresos en un 8% anual durante su vida laboral. O sea, si no te educas, estás condenado a ganar menos, ¿no? Claro. ¿No? Y hoy es una realidad. Claro que la inteligencia se forma a través de la educación también, pero solamente si la puedes pagar puedes ser inteligente. No debería, es injusto, ¿no? Es injusto. Entonces, por ahí nos clavamos a más, ¿no? Esto es del economista. Educación en México es insuficiente, desigual y la calidad es difícil de medir. Uno de los problemas más grandes del sector educativo son las brechas sociales y regionales. El acceso y ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos más vulnerables, especialmente en las regiones rurales, que fue lo que nos pasa. Eso, o sea, no nos que en creíamos. cierta forma lo vivieron. Totalmente. Y lo vemos. Sí, y hoy claro, nos volvemos a enfrentar a eso, ¿no? Y ya con conciencia, ¿no? Y lo podemos hacer diferente. Hoy sí podemos hacerlo diferente. Somos adultos que tuvimos la fortuna de prepararnos, ¿no? Y que queremos retribuir algo. Al final, Isco, tú sabes, ¿no? Es lo único que te llevas de este lugar llamado Tierra. Sí. Mira, ahí te van otros datos preocupantes. En la educación primaria, 3 de cada 10 profesores no tiene títulos de estudios superiores. A escala nacional, el 40% de los docentes no concluyó los programas de capacitación. De los profesores de preparatoria o equivalente al 59.8% no obtuvo el nivel ideal en las pruebas oficiales. O sea, ¿cómo? Ni siquiera los mismos profesores están preparados para la docencia. No mames, eso está muy preocupante. Pues si no tienes vocación, no tienes pasión, pues evidentemente no te vas a querer preparar para eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo te apasiona? Lo investigas, lo vives, lo lees, sí, ¿no? ¿Hasta cuánto eres fan de un artista, no? Lo sabes todo de él. Sí. Entonces, pero tampoco es totalmente culpa de ellos, ¿no? Es un sistema estructural en el que hemos vivido y viviremos muchos años más hasta que a alguien, y ese alguien nosotros, nos ocupemos de como llevarnos de la mano uno ¿Creen a que esto otros, también ¿no? es cuestión de tiempo o es generacional? Totalmente es generacional. Sí, por eso digo que es más un sistema estructural, ¿no? Lo hemos platicado de verdad horas. O sea, entonces el procedimiento que ustedes tienen va a permear en la siguiente generación. Quisiéramos. Bueno, de entrada ya resuelve. Claro, o sea, claro. Tú tienes que venir a un examen y no sabes cómo resolverlo. Tú sales del aula con el conocimiento. Pero lo que vamos a ver y lo que esperamos ver es en el tiempo. Claro. Que ese alumno, o sea, de verdad hoy ya lo vivimos. Lo que queremos es que ya pasen 35 años para ver a ese alumno ser presidente entonces, de México. Eso está bien chingón porque estoy viendo que tienen ustedes respuestas inmediatas y están sembrando para que después los hijos de con quien están sembrando tengan este mismo método de aprendizaje, que es lo que cambia realmente una estructura, ¿no? Ya lo hemos visto. Hemos tenido alumnos que metemos a la prepa y que regresan para meterlos a la universidad y que se reciben de la universidad. Ah, qué chingón, felicidades. Entonces de ahí la esperanza es de que hayamos cambiado su estructura mental en su razonamiento matemático y que no vuelva a dudar de él para que mañana sea el próximo CEO de Disco 360. Sí, el CEO de Disco 360, ¿no? De lo que él sueñe. Claro. Que él sueñe llegar, que los sueños que él se planteó de niño lo logre y que no se caigan por una creencia educativa, ¿no? Ahí te van otros datos, ¿no? Dime. En las escuelas de la Ciudad de México se destina solo el 10% al debate o a discusión entre alumnos, o sea, no hay interés para que el alumno lo cuestione, crítico. para que lo cuestione. Y el cuestionamiento es la base de cualquier conocimiento, ¿no? Inclusive de las ciencias. Las profesores de enseñanza primaria reciben un salario del 33% más bajo que cualquier promedio de otro, ¿no? Solo 2 de cada 10 alumnos de educación media superior tienen nivel satisfactorio
satisfactorio o sobresaliente en matemáticas. En todos los niveles, 33.9% de los estudiantes tienen conocimientos insuficientes en lectura y comunicación. A escala nacional, 3 de cada 10 alumnos abandonan los estudios por falta de dinero. Solo 1 de cada 100 tiene una beca pública. Los estudiantes con padres que concluyeron niveles superiores de educación son los que tienden a obtener los mejores resultados académicos. Por eso decimos que es un tema estructural. Claro. Porque si tu papá no tuvo la fortuna o el privilegio de estudiar, porque no tenía el tiempo de ni siquiera dedicarle a eso porque tiene que sobrevivir, pues evidentemente tú también la vas a tener un poquito más difícil. Sí, porque él no tiene la capacidad para tener un poder adquisitivo mayor y poder pagar una mejor educación. Es una cadena. Claro, mayor poder adquisitivo te confronta con una mejor cultura, con otro mundo, con otro tipo de gente, ¿no? Ahí empiezan también las igualdades de clase social, pero bueno. Que suena como hasta elitista, pero es la realidad. Es la realidad. Una cosa es que de estas generaciones de cristal que no quieren ver las cosas, y otra es la realidad, que es justamente lo que dices. La desigualdad no se puede negar, ahí está, ¿no? Entonces, mira, con esto hay varias, te las voy a compartir porque creo que es importante que la gente lo sepa, pero mira, me voy a ir para cerrar esta partecita. Es: quienes gozan del derecho a la educación tienen más probabilidades de acceder a otros derechos como el trabajo, la cultura y el medio ambiente. De acuerdo al Coneval, la educación es, además de una de las vías más efectivas para lograr cerrar brechas de desigualdad y garantizar otros derechos sociales a los grupos vulnerables. Pero no solamente eso, Isco. También nos dimos cuenta a través de estudios del INEGI, que te vamos a compartir, es que si tienes una tonalidad blanca, entonces tienes una educación superior. La gente de tonos claros tiene al menos el 30.4 puntos más y superior a los demás para tener una mejor educación. Y los tonos más morenos, más oscuros, tienen el 16 puntos contra 30 puntos de alguien que es blanco. Racismo. Es racismo. En un país en el que se supone que no somos racistas. No somos racistas. Entonces, Irving y yo nos hicimos la prueba. Es un slide, es una presentación que cada vez que alguien entra al centro de desarrollo tiene que casarse con esto. Por eso estamos seguros que hoy tenemos a la gente correcta colaborando con nosotros, porque se emocionan cuando leen eso y es gente que, wow, no pensé que alguien pensara, ¿no? Entonces nos encanta leer esta presentación. Entonces Irving y yo nos hacíamos la pregunta: ¿en México te va mejor si eres blanco? Sí, porque el porcentaje de la población entre el 18 y 59 años, según su tonalidad de piel, tienen más posibilidades de tener un puesto de funcionario, director o jefe si eres blanco. En el 6.1, pero si eres de tono más oscuro, entonces estás condenado en un 44 puntos a ser trabajador de servicios personales, actividades de apoyo o actividades agropecuarias, o trabajador industrial o del transporte, o a trabajador artesanal. Pero si eres blanco, viendo la gráfica mínimamente, entonces puedes ser profesionista y técnico, funcionario, director o jefe. Entonces dijimos, si podemos hacer que los niños hoy cambien el pensamiento matemático, su razonamiento matemático, o de las ciencias en general, a través de estructuras de aprendizaje diferentes, que a ellos les ayude a cuestionarse o a creer en ellos, o estaríamos viendo en el futuro, si es que lo logramos, gente con mayor seguridad y a tonos oscuros ocupando puestos más altos, ¿no? Es bien duro lo que está diciendo Elvis, pero es una realidad. Tu color de piel te condiciona a tu capacidad, y justamente cambiar la capacidad va a cambiar ese racismo que existe, ¿no? Con la simple preparación, nada más. Exacto. No por una condición de racismo. Sí. Qué fuerte. Sí, y en un tema estructural, socialmente hablando, pues no podemos hacer mucho nosotros, más nos toca a todos más bien, pero si este método sirve para romper creencias o falsas creencias educativas y la gente a partir de hoy puede empezar a confiar con lo que le enseñamos, pues nos damos por bien servidos y creemos que al menos lo que vamos a alcanzar a ver y lo que nos falta por ver lo estamos logrando poco a poco y lo hemos comprobado. Felicidades, ¿no? Lo hemos comprobado. Entonces te voy a platicar qué es el Centro de Desarrollo de Habilidades Complejas para que los que quieran sumarse, estamos felices de recibir gente con esta misma visión. Porque Irving y yo nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer un poco más accesible una educación funcional a la gente más vulnerada, al estrato social que más ha tenido que lidiar con la carente educación pública en México?
Y decíamos Irving y yo, pues a la que no le queda de otra que conformarse con lo que recibe ahí. Pues bueno, nuestro propósito como centro de desarrollo es que creemos que una educación de calidad debe ser de fácil acceso para todos y todas. Y no solamente para quien tenga el privilegio de poder pagarlo, porque todos aportamos a esta sociedad y merecemos un sistema educativo que responda de acuerdo al nivel de nuestras necesidades psicosociales y aspiraciones personales. Queremos ser la plataforma complementaria más importante para la educación pública en México, acompañando a los estudiantes desde una edad temprana y durante toda su carrera académica hasta hacerlos sentir preparados para enfrentar competitivamente la vida profesional. Lo vamos a hacer a través de fomentar el rompimiento de las creencias educativas en México que generacionalmente se han formado bajo el sistema público, apoyando el desarrollo de los sectores más vulnerados, promoviendo el análisis crítico y un pensamiento matemático en los estudiantes mediante programas educativos complementarios de fácil acceso que saquen el potencial de los niños y jóvenes. En realidad no queremos, porque no podemos sustituir el sistema educativo, no es nuestra responsabilidad, pero sí es nuestra responsabilidad en lo que sí sabemos hacer, dejar algo en la sociedad, y ese algo para nosotros es complementar la educación. No queremos complementar la educación de la gente que sí lo puede pagar, pero sí de la gente que no lo puede pagar. O igual también de la que la puede pagar, quien porque lo pueda pagar. Tampoco por muy escuela de pago que Totalmente. sea, no es garantía Claro. de que es una buena educación. Totalmente. Y no es que no o lo una buena necesite. enseñanza. Claro. Y no es que no nos necesiten, claro que lo Claro. hacemos, ¿no? Siempre reforzar es bueno. Pero nos mueve Claro. la gente que se Sí, lo necesita. principalmente, Total, claro. es lo que nos mueve. Son los que más lo han pasado mal, ¿no? Al final, el papá, de alguien que sí lo puede pagar, no nos busca a nosotros, encontrará la forma, o tiene palancas, Claro. o tienen puestos. Sí, las relaciones. Las relaciones. Muchas veces las escuelas de paga de alto nivel es más por las relaciones que puedes tener Totalmente. que por una buena educación. Exacto. La Y neta. hemos recibido alumnos de Algunas. escuelotas, ¿va? O sea, siempre vienen aquí porque confían en nosotros. Pero pues en realidad nuestra misión, nuestra visión, nuestro propósito se alinea más a la gente que lo necesita. Para ellos tratamos de que sean de fácil acceso, ¿no? Al final pues no podemos ser totalmente de no lucro porque pues no podremos tienen que operar. vivir, claro. Entonces tenemos ahí estrategias de que la gente que sí lo puede pagar nos capitalice más, en términos justos también y demás, ¿no? Entonces así es como hemos estado haciendo algunas actividades importantes. Hoy estamos enfocados 100% a la alcaldía de Iztacalco porque ahí queremos capitalizar. Hace 3 semanas tuvimos nuestra primera feria de ciencias completamente gratis para los niños de Iztacalco. Recibimos 200 alumnos, ¿no? Y ahorita en la próxima semana inicia nuestro primer curso de verano, el verano multicultural. Nos vamos a enfocar en 4 pilares, que es el aprender nuevo idioma, inglés, en la lectura de comprensión para fomentar la lectura, fotografía para los jóvenes y música, que era el primer acercamiento musical. Yo soy músico, entonces le decía a Irving, tú nunca sabes cuándo le vas a cambiar la vida a un alumno que su papá piensa que tiene que ser licenciado, que tiene que ser ingeniero, pero ¿por qué no puede ser músico? Claro. Porque la gente en realidad la gente música te cambia la vida. Sí, totalmente. Entonces uno nunca sabe cuándo le vas a cambiar la vida, cuando le enseñas a alguien la escala mayor o cuando escucha por primera vez cómo suena la escala menor, ¿no? Tú y yo lo compartíamos fuera de las cámaras, ¿no? De que uno nunca olvida su primer acercamiento, que en mi caso fue una iglesia, ¿no? También. Sí, generalmente, ¿no? Por el sistema. El coro de la iglesia, sí. El coro, sí. Entonces, pues la guitarra y demás, entonces dijimos, pues podemos hacerlo. Entonces, ISCO es completamente gratis, totalmente gratis. Por ahí pudimos capitalizarnos de una forma, llevamos a nuestros profesores, es totalmente didáctico, interactivo. Lo único que tiene que hacer la gente es escribirnos en nuestro teléfono que te vamos a compartir, y registrarse e ir con muchas ganas de aprender durante 4 semanas. ¿Esto cuándo empieza? Empieza el 31 de julio. De julio, ya, sí. Ya. Entonces, vamos a tener al menos la primera y segunda semana más inscripciones para los que quieran. Inclusive estamos abriendo un grupo de papás para inglés completamente gratis. Nos quisiéramos hacerlo más tiempo, pero hoy los tiempos y nuestra estructura académica nos da para 4 semanas, 3 semanas, inclusive vamos a ir corriendo casi diario, 1, 2, 3, 4, para que la última semana tengamos una graduación, donde el alumno pueda enseñarle a su papá que aprendió inglés, ¡Qué que padre! pueda tocar su primera canción. Y es que no cobramos ningún peso en esto. Entonces,
encontramos la forma de capitalizarnos, de que la gente lo pueda pagar, y cuando podemos hacerlo sin costo, pues lo hacemos sin costo, y pues estos somos. Está increíble. Ojalá que la gente se acerque mucho a ustedes, porque vamos a cambiar la sociedad, la forma de pensar. Podemos cambiar México en un momento tan difícil que estamos viviendo. Claro. Y esta es la estructura, esta es la base. O sea, no hay otra forma más que la preparación, y ustedes lo están haciendo de una manera bien lúdica, pues no sé cómo decirlo, es algo o sea, ya me quiero meter a la primaria otra vez, Sí. o a la escuela otra vez para que me enseñen, y sin duda vamos a ir. ¿Nos podría ahorita enseñar algún experimento o algo así que podamos hacer Claro que sí, para claro. involucrar a los niños? Definitivamente sí, para que se emocionen más por todo esto. Perfecto. Vamos a preparar todo y ahorita continuamos.